Buen día, mis estimados amigos. Les habla Nayemil y con gran agrado les doy la bienvenida a este canal, donde abordaremos diversas temáticas que nos han fascinado a lo largo del tiempo, desde curiosidades, pasando por asuntos históricos e incluso hasta reseñas sobre cultura pop. Por lo tanto, para dar inicio a esta nueva aventura, en este video trataremos un tema cuyos protagonistas no son los clásicos fantasmas, orbs, duendes o demonios, sino las propias personas y más en específico, los asesinos psicópatas y su relación con el ocultismo. Como bien nos señalan autores como Mauricio Aranguren y Jesús Palacios, una verdad ineludible es que casi cualquier persona en un estado violento se puede convertir en un asesino psicópata. Desde el clásico cliché del chico tímido que nadie saluda, hasta la persona más alegre, encantadora y extrovertida. Es precisamente en este detalle donde radica la dificultad, en muchas ocasiones por parte de la policía, para atrapar a estas personas. La violencia, por definición, según palabras de la Real Academia Española, se entiende como la acción contra el natural modo de proceder. Aunque bueno, es muy importante resaltar que en el caso de la naturaleza humana y la naturaleza social, pareciese encontrarse dentro de ambos rubros. Por cierto, si ustedes gustan que les hable con más detenimiento de este tema, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios para hacer un video con más profundidad sobre el tema. Prosiguiendo con la temática principal de este video, el Dr. Santiago Genovés, quien es antropólogo, en su estudio denominado Expedición a la Violencia, las y los seres humanos son de las pocas especies animales que asesinan a sus semejantes, ya que las otras especies que han sido catalogadas como sanguinarias o depredadoras cazan a otros animales para satisfacer la necesidad fisiológica de alimentarse. Es decir, su motivación al matar no es con el objetivo de atacar, sino de comer. En cambio, los asesinatos humanos, salvo algunas excepciones, traen consigo un trasfondo violento. La satisfacción que otorga el poder sobre los demás, sobre su vida o sobre su muerte. Y todavía siendo más específicos, es muy bien sabido que los asesinatos rituales cometidos como parte integrante de un culto o de una religión determinadas han existido a lo largo de la historia humana, ya que intrínsecamente todas las personas, de alguna o de otra manera, anhelamos poder y control sobre las gentes. Esto lo reflejaremos con algunos ejemplos localizados en distintos momentos históricos que a continuación mencionaremos de manera concisa. Durante los siglos III y IV, la Iglesia Católica se percató de que más gente le hacía caso a la astrología que a los sermones que daban los sacerdotes en las misas. Por ejemplo, San Agustín de Hipona, con respecto a los herejes, comentaba lo siguiente: a los que sostienen que los astros dirigen nuestras acciones y pasiones, buenas o malas, sin intervención divina, hay que hacerlos callar. Aceptar la influencia de los planetas es negar a Dios. Resulta muy curioso ver que en ese entonces la Iglesia Católica condenara a la astrología y al mismo tiempo predicara que los astros eran luces colgadas de la bóveda del firmamento puestas por Dios. Pero la astrología, tras ser catalogada como un saber hereje, casi desaparece, ya que estos conocimientos se trasladaron, por decirlo de alguna forma, a otras religiones como por ejemplo el Islam. Los árabes desarrollaron la astrología más que los griegos y llegaron a creer que los planetas, además de influir en la salud, fertilizaban la tierra con semillas, de las cuales nacía el metal correspondiente a cada planeta. Si bien no es nuestra intención el explicar el origen de la astrología y de otros conocimientos de carácter ocultista, es muy importante conocerlos para ver cómo se refleja su influencia sobre los personajes que ahora mencionaremos. Es en esta época cuando ubicamos a Hassan ibn Sabat, líder de la secta musulmana heterodoxa de los ismailitas nazaríes, quien fuera fundador de la orden de los Hashashins, cuya fortaleza era el castillo de Alamut, y a él se le conocía como el Viejo de la Montaña. Hassan dirigía un ejército de asesinos a los que drogaba con hashish, gracias a los cuales ejerció un enorme poder político basado en el terrorismo, la excesiva violencia
y el asesinato durante el siglo XII en todo el Oriente Próximo, haciendo tratos con diversas organizaciones, como por ejemplo los Caballeros Templarios. Los cruzados, a su regreso de sus expediciones contra los árabes, volvieron a meter en Europa la astrología. Se popularizó tanto que hasta la realeza europea y los papas contrataban a los astrólogos. Incluso durante el Renacimiento, si bien florecían las artes, no pasó lo mismo con la ciencia, la cual estaba prohibida por la Iglesia Católica, ya que la astrología se enseñaba como materia en diversas universidades de la época, y esta, combinada con la cábala judía y la propia Biblia, en ese momento eran considerados la máxima fuente de conocimiento. Sin embargo, Nicolás Copérnico y compañía se encargaron de desmentir las teorías geocéntricas de Ptolomeo y la Iglesia. Después de apoyar implícitamente estos conocimientos, sobre todo en la época de la familia Borgia, volvió a condenar la astrología y pasó a ser considerada como una simple superstición sin bases científicas. Pero con todo y la señalización negativa que había sobre la astrología, así como la brujería y otras ciencias ocultas, muchos miembros de la nobleza en Europa seguían practicándola incluso de forma sumamente descarada. Es en este punto cuando llegamos a conocer a una de las máximas expositoras, no solo de la magia negra y roja, sino de todos los asesinos en serie. La condesa Bathory, o por su sobrenombre, la Condesa Sangrienta, perteneciente a dos de las familias más destacadas de la nobleza húngara, dedicó la mayor parte de su tiempo a torturar lentamente y asesinar a las niñas y jóvenes muchachas de pueblos cercanos a sus lugares de residencia, que utilizaba como criadas o damas de compañía. Isabel Bathory, en sus castillos transilvanos de Szeged y Varano, ayudada por sus damas de confianza y por las brujas de la zona, desarrolló sus aficiones hasta un grado de sofisticación escalofriante, literalmente hablando. Tales excesos de la Condesa Sangrienta terminaron por llamar la atención de la población húngara, ya que las cosas estaban llegando muy lejos. Como tenía miedo a envejecer, pedía consejos a una bruja practicante de las antiguas creencias paganas, quien le recomendó tomar baños con la sangre de sus víctimas vírgenes para rejuvenecer. Con el tiempo, la condesa no solo se conformó con sacrificar a las niñas y jovencitas a su servicio, también, con ayuda de las personas que trabajaban para ella, terminó por atacar a las hijas de los nobles de un grado menor al suyo. Como los rumores, a la par de las desapariciones y feminicidios, se acrecentaban, finalmente las autoridades eclesiásticas y civiles, junto con el rey Matías, encontraron diversas pruebas que señalaban a la condesa Bathory como la responsable de tales atrocidades. Durante su juicio, la condesa no daba señales de arrepentimiento y sí se mostraba indignada por el trato de plebeya que se le estaba dando al no reconocer su título y linaje, aunque al final, por la intercesión de sus familiares, no la enjuiciaron de forma pública. Finalmente, la condenaron a cautividad perpetua en el interior de su castillo. Otro ejemplo muy claro lo encontramos con Charles Manson, ya que sus célebres crímenes suponen una ruptura radical con el esquema cultural y hasta legal que anteriormente se había aplicado al asesino en serie. De hecho, aunque él no fue el autor material de los asesinatos Tate LaBianca, se le condenaría a cadena perpetua como el principal culpable de los mismos. La noche del 8 de agosto de 1969, la mansión número 10.050 de Cielo Drive de Beverly Hills, en la ciudad de Los Ángeles, se convirtió en el escenario de la definitiva consagración del asesino de masas, como un mito de la cultura pop del siglo XX. Esa noche, Charles Watson, Susan Denise Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, siguiendo órdenes de Charles Manson, ingresaron en la casa de Roman Polanski, donde en ese momento se encontraba la esposa de este, la actriz Sharon Tate, embarazada, junto a sus amigos Abigail Folger, Wojtek Frykowski y Jade Sabrin. Todos los que se hallaban en la casa del matrimonio Polanski fueron salvajemente masacrados. 2 días más tarde, en otra casa del vecindario, aparecían los cadáveres del matrimonio LaBianca.
los cuerpos de Leno y Rosemary LaBianca habían sido igualmente cosidos a puñaladas y las paredes de su casa decoradas con sangrientas frases como muerte a los cerdos. La policía de Los Ángeles estuvo prácticamente segura de que se enfrentaba con un culto satánico y por lo tanto con una serie de asesinatos rituales. La mayoría de las jóvenes adeptas de Manson que habían participado en los crímenes eran chicas de buenas familias que, hartas de la autoridad paterna, se habían lanzado a la aventura del autodescubrimiento en plenos años 60. En cuanto al propio Manson, quien tenía un gran carisma de líder, poseía una peculiar percepción de la ideología hippie, que le había llevado a estudiar, de prisión en prisión, todo tipo de filosofías esotéricas y religiosas, como la dianética, e incluso tuvo contactos con la iglesia de Satán. El asesino del Zodíaco se calcula que operó entre diciembre de 1968 a octubre de 1969. En este año, la policía californiana comenzó a recibir llamadas de alguien que se autonombró el asesino del Zodíaco. Siguiendo las indicaciones que este último les dejaba, los agentes del área de San Francisco acababan siempre por encontrar a las víctimas. Como se puede observar, se manifiesta de forma expresa la obsesión por lo oculto y concretamente por la astrología. Algunos de los escasos supervivientes de sus ataques le describen como un hombre que lleva una capucha con los signos del zodiaco impresos en ella. Las cartas que envió a varios diarios de San Francisco estaban firmadas con una cruz y un círculo en su interior. Cuando en 1975 se someten a un análisis por ordenador los crímenes atribuidos al asesino del Zodíaco, este confirma que el criminal pudo haber cometido hasta 42 asesinatos, formando una enorme letra Z que abarcaría varios estados. Tras un fallido intento de contactar con el asesino del Zodíaco, este parecía haber desaparecido para siempre. Dejaron de cometerse delitos, siguiendo sus métodos, y la policía llegó a la conclusión de que, o bien, había sido detenido e internado en algún centro psiquiátrico sin identificársele como el Zodiac Killer, o bien que había fallecido. Una vez más, no faltaban quienes le relacionaron, vía astrología, con las conspiraciones satánicas y con la familia Manson, que se había convertido en una especie de comodín, por decirlo de alguna manera, para todos los crímenes aparentemente conectados con el ocultismo o la brujería. Como se puede notar, en el marco de los albores del siglo XXI, se ha hecho tendencia el mitificar a nivel cultural la figura de las y los asesinos seriales, y más aún cuando están rodeados de este misticismo que encierran las ciencias ocultas. Sin embargo, no quisimos extendernos demasiado en este video y por lo tanto solo hemos mencionado unos cuantos ejemplos, sin restarle importancia a alguno de ellos. Si les interesa conocer a más asesinos seriales con aficiones esotéricas u ocultistas que se han transformado con el tiempo en personajes de culto, déjenme su opinión y sugerencias en la caja de comentarios y con gusto haremos una segunda parte. Por el momento se despiden a Yemil, no sin antes agradecer sus vistas a este video. Si les ha gustado, por favor denle like, suscríbanse a este canal y síganme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde pueden mandarme sugerencias para nuevos temas y desarrollaremos dinámicas constantemente para estar más en contacto. Les mando un montón de bendiciones y abrazos. Hasta la próxima, amigos.